Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario Rompeviento TV Informa. Mi nombre es Ernesto Ledesma y el calendario nos está marcando ya el día 2 del mes de julio del año de la pandemia, del año del 2020. Y pues ahora sí que iniciamos unos minutitos tarde, 5 minutos tarde, así que sin más preámbulo vamos a entrar al primer tema que nos ocupa. Ayer pues no nos logramos coordinar en tiempos, pero hoy sí lo logramos y ya tenemos aquí en los estudios virtuales de Rompeviento TV a Anabel Hernández. Anabel Hernández, buenas noches por allá. Hola Ernesto, buenas tardes a ti y al auditorio. Gracias. Gracias Anabel Hernández. Anabel está escribiendo, está publicando un artículo en la Deutsche Welle que tiene que ver con un seguimiento pues más detallado. Es una primera parte de no sé cuántas partes que van a hacer, ya nos platicará ahorita Anabel. Digamos que tras las huellas de Omar García Harfuch, el atentado, las implicaciones, hay muchas más preguntas que respuestas en todo esto que se ha suscitado en el caso de Harfuch. Y pues qué mejor que una periodista que le ha dado un seguimiento ya desde años atrás, precisamente, no solamente a Harfuch, sino a toda esta estela de red, personajes que colaboraron con Genaro García Luna. Así que vamos a hablar sobre esto y más. Anabel Hernández, yo quisiera iniciar antes que nada para darle como una entrada. Vamos a pasar unos videos, el video de precisamente que captaron el C5, las cámaras del C5 del atentado que se cometió contra Harfuch, en el que perdieron la vida 3 personas ahí. Sobre esto y más vamos a hablar, y ya después, en el transcurso de la charla con Anabel, iremos viendo también otras imágenes que es sobre el tema que le ocupa y nos ocupa. Así que vamos a ver el video del atentado para dejar el audio abierto y ya después lo iremos viendo con el video en off. Vamos, Santi, por favor, a verlo. Puse 4, ¿cómo dice? Ahorita que se graben arriba de la camioneta, le bajan la velocidad. Dale. No todos apuntos, vamos abriéndonos y vamos haciendo al cuerpo. Lo que es mejor, Y mi querida Anabel Hernández, el artículo que estás escribiendo tiene que ver también, haces un desglose de este video, de esto que inicia tu artículo en este clamor que hay de pronto en la Ciudad de México como jefe de la policía. Lo que comentaba es que llevo siguiendo a este grupo, que detecté que Luis Cárdenas Palomino, en la época de transición, estaba muy presente en reuniones en materia de los nuevos integrantes, entre los que serían los nuevos integrantes del gobierno, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Yo me puse a investigar por qué. Si Cárdenas Palomino era una de las personas más cercanas a Genaro García Luna. Ya. Ok. Ahora sí, seguíamos con Luis Cárdenas Palomino y que nada más para refrescarle que tenía presencia en las reuniones de transición como parte de los integrantes de
de este nuevo equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se apareció ahí en una o dos, tres reuniones. Incluso yo lo llegué a hablar con integrantes muy cercanos del gobierno, ya del que iba a ser el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y me comentaban, pues no lo teníamos identificado. Yo les decía, pues tengan cuidado porque ahí está. Yo ya sabía que estaban estas investigaciones sobre García Luna y sus nexos con el narcotráfico que estaban ya madurando en Estados Unidos, así que bueno, yo justamente porque sabía eso es que continué toda esta investigación a lo largo de todo este tiempo. Y justamente haciendo esto es que caigo en la cuenta que el señor Omar García Harfuch era en realidad una persona muy, muy cercana. No era solo una persona que había trabajado como tantos miles, imagínate, tantos miles de policías federales que estaban ahí voluntariamente, ¿no? Cuando uno tiene otro trabajo, cuando ya estás ahí y llega un nuevo jefe policíaco, pues ni modo que renuncies, ¿no? Entonces, bueno, pero ese no era el caso de García Harfuch, sino que él llegó ahí a la Policía Federal gracias a García Luna. Dejo ahí el punto para regresar al tema del atentado del viernes pasado ahí en la Ciudad de México. Y por supuesto decir que es un tema realmente muy preocupante. Es el homicidio de 3 personas. Es un asunto que, de acuerdo a la información que yo he recibido, ha preocupado mucho a embajadores, porque no hay que olvidar que esa zona de las Lomas, de Chapultepec, justo en esa zona, justo en ese punto donde ocurrió el atentado, ahí todas las calles aledañas, ahí es el corazón de muchas de las embajadas o residencias de embajadores que tienen presencia en nuestro país. Una de las zonas más protegidas de la Ciudad de México, cualquiera que vaya a esta zona y se pierda, porque yo yendo a cenas a las que he asistido en diferentes residencias de embajadas, me he perdido, ¿no? Y a veces me ha tocado estar ahí a la 1, 2 de la mañana, ya no sabiendo cómo salir, ni mis escoltas sabían cómo salir, y siempre hay patrulleros incluso que se acercan a ti, si ven que estás ahí estacionado, o en medio de la nada, llegan y te preguntan, ¿y qué pasó? ¿Qué necesita? Identifíquese, ¿no? Y bueno, yo he tenido experiencias de que te digo, es que me perdí, ayúdenos a encontrar la salida, o ayúdenos a encontrar esta embajada, porque necesito llegar ahí y no llego. Entonces, es una zona muy, muy protegida, y hay una gran incertidumbre y una gran preocupación por el cuerpo diplomático de cómo es posible que en pleno corazón de una de las zonas más protegidas, la Ciudad de México, ocurran estas cosas, ¿no? La versión del gobierno que dice que fue todo un grupo de sicarios, ¿no? Armados hasta los dientes, ¿no? Incluso con estos rifles de asalto y estos Barretts peligrosísimos, ¿no? Con los que incluso se puede tirar un helicóptero si se sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es una situación muy grave y es necesario esperar con paciencia a que haya una investigación independiente que nos diga realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los autores de este ataque y cuál fue el móvil, cuál fue la motivación. Me parece que es muy precipitado, en primer lugar, del señor Omar García Harfuch, y tal vez si él no hubiera hecho eso, uno no miraría con extrañeza ciertas cosas, ¿no? Pero él apenas había sucedido el ataque, a él dijo en Twitter, tuiteó, que había perdido a sus 2 escoltas, que eran sus amigos, ¿no? Me imagino que ha de haber sentido un gran dolor, ¿no? Emotivamente, perder 2 amigos en una situación así debe ser muy doloroso. Pero pues ella estaba dando por concluida la investigación. ¿Quiénes habían sido los autores? Él acusa directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación y habla a la nación como si fuera pues el secretario de Defensa Nacional o el secretario de Seguridad Pública Federal. Le habla que no, que la nación tiene que seguir adelante contra la lucha, ¿no? Y bueno, él es el jefe de la policía capitalina, ¿no? Y hace conclusiones que él mejor que nadie, aunque no tenga mucha experiencia, pues ya tiene al menos 12 años de experiencia como policía. Estos 12 años de experiencia
seguramente habrá comprendido que una autoridad debe esperar a que haya una investigación, pero él ya había encontrado el culpable, nunca explicó por qué o por cuál sería el móvil, pero él ya había detectado el culpable antes de que iniciara cualquier investigación. Y bueno, inmediatamente hubo voces, yo le llamo coros, porque son coros, si uno lee columnistas, si uno lee ciertos periódicos, ciertos medios de comunicación, parece una campaña publicitaria a favor del señor García Harfuch, y sin quitar el dedo del renglón de que es un tema muy delicado, de que fue un triple homicidio, de que es un tema que sacude totalmente a la Ciudad de México por la forma en que se llevó a cabo, o nos dicen que se llevó a cabo, y por la zona en que se llevó a cabo. Independientemente de eso, pues me parece que de eso a decir que el señor García Harfuch es casi un héroe y que tiene las credenciales para ser secretario de Seguridad Pública Federal, o hay quienes lo promocionan para ser titular de la Gendarmería, o hay incluso columnistas que han dicho que, ¿por qué no? Puede ser un mando civil, el primer mando civil de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y es realmente esto sorprendente, porque uno dice, bueno, pues todos estos columnistas, todos estos periódicos se han puesto de acuerdo, y yo me he puesto a reflexionar, bueno, pero en realidad estos columnistas, estos periódicos, pues eran los mismos que coreaban a García Luna cuando era el secretario de Estado. Y eso me ha hecho escribir con mucha cautela, con mucha responsabilidad, esta colaboración a la Deutsche Welle, que es esta agencia de noticias alemana que traduce la columna en diversos idiomas, porque me parece importante poner el dedo en la historia, hacer énfasis en la historia real, no la ficticia que los medios quisieran que fuera, ¿no? O que la propia Claudia Sheinbaum, tal vez totalmente emocionada, ¿no? Emotiva, dice que este policía Harfuch, García Harfuch, es un policía de carrera, ¿no? Y le cuelga medallas que en realidad el señor honestamente nunca ha tenido. Yo recuerdo que cuando comencé a hablar del señor Harfuch, que no es ahora y no es después del atentado, sino mucho antes, cuando García Luna fue detenido y el presidente de la República decía que iban a limpiar a su gobierno, que no habría más García Lunas, ¿no? Que él no sería el presidente que toleraría a una persona así. Bueno, pues yo escribí justamente y llamé la atención de que, bueno, es verdad, el problema es que hay muchos García Lunas, hay mucha gente vinculada a él, que trabajó con él, que trabajó en áreas muy sensibles, donde también hubo corrupción y que siguen ahí en el gobierno. Y en este caso mencioné, por ejemplo, a Maribel Cervantes, que es la titular de la Seguridad Pública ahí en el Estado de México, mencioné a gente que está todavía en la Fiscalía General de la República, y también mencioné al señor García Harfuch como gente del equipo de García Luna en el gobierno capitalino. Y cuando yo lo publiqué, el señor Harfuch, a los medios de comunicación, y después del arresto, de la detención de García Luna, que hay que recordarle al auditorio que hoy está detenido en Nueva York, acusado de narcotráfico y de haber recibido sobornos del Cártel Sinaloa y de los Sultán Leiva, al menos del 2001 al 2019, eso es lo que dice la acusación penal. García Harfuch habla y dice a los medios, yo no lo conocí, yo no tuve ningún trato con él, y extrañamente, irónicamente dice, lo habré saludado una vez en mi vida, pero yo no tengo nada que ver con él. Bueno, pues lo que yo intento hacer en esta columna es dar luz a la verdadera historia de García Harfuch, en un ejercicio de prevención, porque ya en el sexenio de Felipe Calderón, con todas las consecuencias desastrosas que tuvimos muchos García Lunas, muchos Cárdenas Palomino, muchos funcionarios que querían hacerse parecer como héroes, incluso se hicieron sus propias series de televisión donde ellos eran los héroes, ¿no? Donde eran los que combatían a los malos, donde cuando mataban o atentaban contra policías corruptos, como Edgar Millán, a quien asesinaron en 2008, el coordinador de seguridad regional de la PFP en aquellos tiempos. Bueno, cuando lo matan, le hacen homenaje de héroe,
dicen que murió por cumplir con su deber, que era un hombre valiente, que combatía a los narcotraficantes, que en represalia por eso es que un cártel lo manda a asesinar. Ya después, en el juicio del Chapo Guzmán, esto quedó claramente descubierto que no, lo habían matado por corrupción, porque había tomado compromisos con unos narcos y luego los había querido traicionar, y bueno, es ahí donde le había pasado la factura. Entonces, en prevención a este tipo de eventos, creo que, si bien es cierto, se tiene que investigar a fondo quiénes son los responsables y cuál es el móvil, esto no puede borrar de un plumazo el negro historial de García Harfuch, y no puede borrar que él entró a la Policía Federal escribiendo cartas directamente dirigidas a Genaro García Luna. Cuando él dice que no tuvo ninguna relación, ningún vínculo con García Luna en la PFP, miente. Yo tengo en mi poder las cartas que en 2018 él firmó de su puño y letra, comunicándose directamente con García Luna, anunciándole comunicándole de las diversas pasos administrativos que él estaba cumpliendo para poder entrar a la Policía Federal, lo cual ya investigué, era absolutamente inusual. Él venía de la nada, tenía 26 años García Harfuch, no venía de la academia pues, de policía, no tenía experiencia en el servicio público, de la iniciativa privada, ese entonces muchacho de 26 años, escribiendo cartas a García Luna, es que entra a la Policía Federal. En aquel tiempo, para entrar a la Policía Federal se hacían exámenes de confianza. Se tenía que pasar por todos los órganos administrativos, se tenía que pasar por los órganos de personal, por supuesto, como cualquier otra contratación normal que exista, ¿no? Bueno, pues no. Él directamente escribía las cartas y le informaba a García Luna de los pasos que estaba siguiendo para entrar a la Policía Federal. Después, inmediatamente, entra ya el 1 de septiembre de 2008 con el cargo de jefe de departamento, con el rango de suboficial, bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino. Porque Luis Cárdenas Palomino lo adopta, lo protege, lo tiene ahí como su gente de confianza, y es ahí donde Omar García Harfuch empieza su carrera de policía, no en la academia, no como un policía que poco a poco fue subiendo en los rangos a través del esfuerzo, a través de los méritos, de la meritocracia, no. Él entró a la Policía Federal gracias a García Luna, porque era él a quien escribía las cartas, no a los de Recursos Humanos o Administración, sino directamente al entonces secretario de Seguridad Pública, lo cual llama la atención porque ni siquiera Genaro García Luna, en estricto sentido, no era el jefe de la Policía Federal. El jefe de la Policía Federal en aquel momento era otra persona. No debía ni siquiera haber escrito estas cartas, pero claro, se entiende cómo era esa relación, esa recomendación, seguramente la palanca, es por eso que escribía estas cartas directamente. Las cartas las tengo, y debo decir que las tengo a través de la Ley Federal de Transparencia. Es una solicitud que yo estuve trabajando, que estuve realizando a lo largo de varios meses, y tengo esa información. Por lo tanto, son documentos oficiales, no son documentos que algún detractor o alguien que no vea con buenos ojos a García Harfuch me haya entregado. No, me la entregó la propia Policía Federal hace ya varios meses, y es parte del expediente que tengo de García Harfuch, junto con muchos otros elementos que corroboran y documentan lo que yo he estado diciendo. Este hombre era un hombre que no solo entró a la Policía Federal gracias a García Luna, sino era un hombre que pertenecía a ese grupo muy, muy, muy estrecho. Formó parte de un grupo especial que creó Luis Cárdenas Palomino, llamado Unidad Nacional de Operaciones, el famoso Grupo 1, donde de verdad entraban los más confiables, los incondicionales, y era una unidad especial creada para las cosas especiales, entre comillas, de García Luna. Recordemos que en aquella época, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
Era la época justamente de acuerdo al juicio del Chapo Guzmán, de acuerdo a los señalamientos que hay contra García Luna en Nueva York, de acuerdo al diario secreto de Vicente Zambada Niebla. Esos eran los años donde más fuerte y más intensa era la relación entre el Cártel de Sinaloa y la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y donde más servicios daba Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, Ramón Pequeño y otros al Cártel de Sinaloa a cambio de jugosos sobornos. Y incluso hay documentación, está perfectamente señalado desde mi libro de Los Señores del Narco, pero ahora en el juicio de contra Genaro García Luna en Nueva York se refuerza ya con toda la información. Incluso los ayudaban a traficar droga al cártel. No solo recibían sobornos y se hacían de la vista gorda cuando pasaban los cargamentos, sino que además les ayudaban a traficar droga. Yo narro ahí en mi narco como incluso les ayudaban a llenar o vaciar aviones en el puerto internacional de la Ciudad de México cargados de droga o de dinero. Bueno, en ese contexto es que Omar García Harfuch, velocísimamente, ya en el 2009, principios de 2009, se convierte, lo nombran Luis Cárdenas Palomino, que recordemos que también está señalado en una corte de Chicago por trabajar para el Cártel de Sinaloa. Bueno, este hombre lo nombra coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México. Cuando en aquel tiempo, de acuerdo al diario de Vicente Zambada y de acuerdo a una serie de documentos que existen en la Fiscalía General de la República, el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, los Beltrán Leiva eran dueños de la Ciudad de México, se movían a su antojo con escoltas de la Ciudad de México, de la Policía Federal de la Ciudad de México. Bueno, pues esa Policía Federal de la Ciudad de México estaba bajo las órdenes de Omar García Harfuch. Por eso, independientemente de lo que haya sucedido, por desgracia, en este evento terrible donde existe este triple homicidio en Las Lomas, bueno, pues están estos antecedentes de García Harfuch que simplemente se deben de tomar en cuenta para no lanzar cuetones para santificar a ninguno, y donde más bien se investigue a fondo el móvil, la razón por qué se llevó a cabo el ataque y quién realmente lo realizó en base a todo este contexto, que es la historia, es la historia profesional de Omar García Harfuch, aunque él haya dicho que no. Están los documentos. Gracias, mi querida Anabel Hernández. Pues tremendas y reveladora información que nos aporta Anabel Hernández. Y mire, cuando sucedió lo del atentado el viernes pasado, yo tuve una comunicación con Anabel, y Anabel prefería, porque coincidíamos en que llamaba la atención las declaraciones de García Harfuch, donde él señalaba ya en un tuit que era el Cártel Jalisco Nueva Generación el responsable del atentado. De hecho, eso se dio mientras la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estaba dando la conferencia en vivo, y una periodista le hace el señalamiento que en ese momento Harfuch estaba tuiteando eso. Se vio un poco contrariada Claudia Sheinbaum, la libró bien, pero era una situación pues bastante particular que se diera de esa manera, que él avisara de esa manera, y dejando en una situación pues bastante comprometida a la jefa de gobierno. Después se ven esas imágenes, Anabel, de Claudia Sheinbaum en el hospital, como bien señalas, y también otra imagen muy particular con Santiago Nieto, también en el hospital, y una poderosa arma en medio de los dos recargada en la pared. No sé si la viste, Anabel, pero por ahí la tenemos, sí. Santi. Situaciones un poco extrañas, ¿no, Anabel? Un poco escenográficas, debo decir, con toda la objetividad posible.
escenográficas. Hay cierta escenografía en todo esto. Yo no quiero ir más allá. Es triste esa imagen, ¿no? Que son autoridades independientes. El problema es que las autoridades, Omar García Harfuch se ha convertido en juez y parte en esta indagatoria. Por un lado, se supone que es la víctima. Están sus 2 escoltas muertos, que sería bueno saber quién son y en qué circunstancias. 2, él ya dijo quién era el culpable. Desde antes de que iniciara cualquier investigación, él dijo, es este el culpable. Y supongo que no le gustaría que alguien lo contrariara. Y 3, tenemos que el personal que está haciendo la investigación, es decir, la policía de investigación del gobierno capitalino, está comandada por gente de él y repito de nuevo, porque no es casualidad, y del propio García Luna. Quien está ahí como responsable en estas investigaciones es justamente un hombre que se llama Francisco Almazán Baroquio, que es el titular de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es el que está haciendo la investigación. Bueno, este hombre... Por ahí tenemos la imagen, Santi. Lo puso García Harfuch cuando Harfuch fue nombrado ahí en los primeros cargos, ahí en el gobierno capitalino, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y después esta persona venía de trabajar con la Policía Federal y venía de trabajar con García Luna, pues desde los tiempos de la Agencia Federal de Investigaciones. Entonces estamos hablando de que, por desgracia, no se ve una autonomía en esta investigación, porque si ya Harfuch dijo quién era García Harfuch y que tiene que hacer la investigación es su empleado y le debe el cargo a él, pues es muy difícil pensar en una autonomía. Ya. El estilo de García Luna en el pasado, que manipulaba las investigaciones, que nos decía historias que él quería contar y no que realmente eran muchas veces. Ya, gracias Anabel Hernández. Pues son datos más que relevantes y reveladores para la audiencia y para también tener cuidado cuando se fabrican o se crean figuras como supuestos héroes, pues hay que ver qué historia hay atrás. Y precisamente la vez pasada, como le estaba comentando cuando hablaba con Anabel me señalaba, yo prefiero ahorita no decir nada porque quiero tratar de entender qué pasó ahí y voy a indagar, y pues aquí están los resultados de una indagatoria que además no es nada más reciente, sino que ya lleva años atrás. Una última pregunta sobre este caso, Anabel. Estas cartas que tienes a través del Instituto de Transparencia, ¿cuándo es que solicitaste esas cartas y te fueron entregadas? ¿Recuerdas la fecha aproximadamente? Hace al menos un año. Hace al menos un año. Pues sí. Ahí tiene usted el trabajo de investigación siempre serio y profesional de Anabel Hernández. Y Anabel, casi ya tenemos que cortar, tengo la otra llamada con Juan Alberto. También debo de retirarme. Pero quisiera no dejarte ir sin hablar brevemente sobre finalmente el fiscal Alejandro Gertz Manero salió de la oscuridad, dio una conferencia de prensa y tocó 2 temas fundamentales para el país, uno el caso Lozoya y el otro el caso Ayotzinapa, la captura del Mochomo y la orden de aprehensión y huida de Tomás Herón de Lucio. ¿Qué decir frente a eso, Anabel Hernández? Realmente yo aún preferiría esperar a emitir una opinión más a fondo. Es una opinión larga y con esta liberación, por un lado, del Mochomo, donde un juez dice, bueno, no, yo no encuentro elementos para detenerlo por el caso Ayotzinapa, pero sí por delincuencia organizada. Es un tema muy complejo. Sí. Yo lo que puedo compartirte es si los señalamientos que tiene el gobierno federal, la Fiscalía General contra el Mochomo, se basan únicamente en esas famosas llamadas de Chicago. Yo tengo aquí en mi poder toda la carpeta de las llamadas. Son más de 3,000 hojas, pienso. Exactamente, son una transcripción de estas llamadas
que hizo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, una interceptación de llamadas a un par de narcotraficantes de mediano nivel, de muy mediano nivel, si no es pequeño nivel, que operaban en Chicago. Y en base a estas llamadas es que escuchan también conversaciones, ven los mensajes que intercambian algunos presuntos narcotraficantes aquí en México. Uno de ellos, justamente, el famoso señor al que le llaman Mochomo. El tema es que en estas grabaciones, en estas transcripciones, uno, si es verdad, porque además no viene como Mochomo o soy Mochomo, ¿no? El código es Silver, ¿no? Y si un juez lograra, o la fiscalía lograra individuar, decir, comprobar, bueno, Silver es Mochomo, sin la menor duda, que tengo entendido todavía no lo hacen. Aún así, el contenido de estas llamadas, tengo desde enero en mi poder todas estas llamadas. Yo sé que hay otros medios de comunicación, periodistas, que también los han tenido meses antes que yo, y que han publicado sus artículos al respecto. Yo aún no he publicado nada sobre estas llamadas porque son dudosas. Porque yo lo que leo no es esta interpretación de que ellos ejecutaron e hicieron y comandaron lo que pasó esa noche allá en Iguala. No es la interpretación que yo le doy. Que el Mochomo, de que este grupo al que le llaman Guerreros Unidos fue el ejecutor directo, que este Mochomo fue el que ordenó a alguno de ellos. No es esa la impresión que a mí me da. Yo no he publicado justamente porque necesito más estudiar más. He hablado con otras personas para tratar de entender mejor estas llamadas, pero estas llamadas por sí mismas no resuelven el enigma. Si las personas estaban esperando, pues ya con las llamadas de Chicago esto está resuelto, no. Las llamadas de Chicago generan todavía más preguntas que respuestas y no comprometen directamente ni a Mochomo ni a las otras personas que estaban presuntamente, porque esta carpeta es sobre tráfico de drogas, las personas que estaban traficando drogas con él. No es claro. Es claro que ellos escuchan y que reciben información de que algo está pasando. Yeah. Incluso a lo largo de las llamadas se contradicen y parecen de verdad no entender nada de lo que está pasando, pero no me da la impresión de que sean totalmente documentos que lo comprometan directa y contundentemente. Sí, mira, sobre esa información, la información que hay de José Ángel Casarrubias, conocido alias el Mochomo, hay tres piezas que te coloco acá. Una es el fiscal Alejandro Hertz Manero señaló que no, que tienen mucha más información y que ellos crearon un expediente sólido para que no hubiera posibilidad de que se le liberara. Sin embargo, se le liberó y entonces en ese sentido, Anabel, hay tres elementos. Uno, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador del día de hoy, donde dice, en la liberación del Mochomo hubo dinero. Dos, la Fiscalía General de la República abrió una investigación contra la jueza que ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias, el Mochomo. Y también el Consejo de la Judicatura Federal ya acaba de informar también que se realizará una investigación contra el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de México, encabezado por María del Rosario Castillo Sánchez, que es quien dio la liberación y que además ya fue reaprendido nuevamente el Mochomo. Pero ahí... Por otros cargos, no sí, por delincuencia, por otros cargos. Sí, no sé todavía sobre qué otros cargos, también tengo que checar. Yo esto que dijo Andrés Manuel y leí lo de este juzgado. Espero que tú y la audiencia entiendan que yo no estoy defendiendo a nadie. No, me queda clarísimo. El tema es que no es claro. El tema, al menos, por eso yo te hago la hipótesis. Si las pruebas que han presentado son las llamadas de Chicago, si las pruebas que presentaron
son testimonios obtenidos ya directamente, se sabe que fueron bajo tortura, no tienen validez. No solo eso, déjame te anticipo otra cosa. Hay otras personas que se supone estaban involucradas con estas famosas llamadas de Chicago, que el juez les dio la libertad, porque les ordenó la libertad, porque las llamadas por sí mismas no probaban nada, se requerían elementos periciales, más de hechos que de declaraciones ministeriales, de testigos, que lo involucraran. Repito, yo ignoro totalmente la solidez o no de las pruebas que ahora presentaron, lo ignoro, no lo sé. El señor, por lo que tú dices, el fiscal está muy convencido de eso, ¿no? Y es probable, no sería la primera ni la última vez, por desgracia, que existe corrupción para liberar a otra persona. El tema es bueno, creo que lo que queremos todos es que realmente se encuentre a los culpables y que a cada quien se le acuse de la parte que le corresponda, ¿no? Sí, sin fabricar delitos. De ningún tipo. Sí, de ningún tipo. Sí. Acá por lo menos lo que nosotros estamos registrando es que, bueno, la fiscalía estaba actuando contra la jueza porque encuentra inconsistencias en el fallo que dio, y también la judicatura entró en acción. Así que, bueno, vamos a, como bien dices, hay que indagar más cuáles son los elementos que presentó la fiscalía. Eso ¿no? es lo importante, saber qué pruebas se entregaron. Eso es fundamental para entonces hacer una evaluación. Yo, de lo que conozco del expediente hasta no conozco exactamente lo que están haciendo ahorita, no lo he visto, ¿no? Ya, pues lo que conozco del expediente hasta el 2018, 2017, no había un elemento nuevo contra Mochomo, además de esto. Si hay nuevo, bueno, será importante saber. Sí, okay. Sí. Ahora, ya nada más para despedir, ¿cuál es tu opinión así general, Anabel Hernández, sobre la orden de aprehensión y la huida de Tomás Herón de Lucio? Es una larguísima historia. Yo preferiría esperar a que realmente esta orden de aprehensión se ejecute y no se le deje ir de nuevo, porque ya se le dejó ir una vez. Sí, y ese es precisamente uno de los puntos que ayer teníamos en una mesa con dos abogados, y era precisamente, pues, cómo es posible que se les haya escapado, que cómo no previeron eso. En fin, mucho que hablar al respecto. Anabel, yo te agradezco que me hayas tomado la llamada. Al contrario, te mando un fuerte abrazo igualmente, Anabel. Igualmente. Buenas noches. Gracias. Sí.